Los congresistas de la oposición enuncian que la responsabilidad en el caso que investiga la Fiscalía también recae sobre el presidente, pues según ellos, Nicolás Petro hacía parte de su campaña en la costa y el capital que se investiga llegó a la misma. Miguel Ángel Peñaranda. Mónica, algunos de ellos reconocieron el gesto del presidente al reivindicar la independencia de la investigación judicial y los del pacto histórico le expresaron su solidaridad. Distintas reacciones políticas se han registrado tras la captura de Nicolás Petro y su exesposa Daisuri Vázquez, que le dan respaldo a las palabras del jefe de Estado, pero otras que insisten en la necesidad de que jurídicamente se establezcan estos hechos. Nuestro presidente Gustavo Petro. Desde Jamundí Valle, la vicepresidenta Francia Márquez lamentó la situación que como padre del presidente Petro está asumiendo ante el país. Pero cuando el presidente dice con rectitud, solo pedimos que le brinden todas las garantías y no vamos a intervenir, yo creo que muestra la rectitud de un presidente que gobierna con dignidad. También varios ministros hicieron declaraciones públicas en redes sociales respaldando a Petro y las acciones que debe asumir el gobierno nacional. De otra parte, congresistas del Centro Democrático cuestionaron que Petro no deje claro que las acciones de su hijo tengan relación con su campaña presidencial. No puede actuar como si esto hubiese sido un hecho ajeno de un negocio privado de su hijo, no. Esto es un problema de la campaña presidencial, de la legitimidad de la financiación. Que a pesar de los escándalos previos a propósito del hijo del presidente durante la alcaldía de Gustavo Petro, durante la campaña presidencial del año 2018, Petro decidió apoyarlo a la gobernación. El senador de Cambio Radical, David Luna, pidió respeto por la situación familiar del presidente Petro, pero advirtió que se incrementan las dudas sobre su elección como jefe de Estado. Si hay dudas sobre la financiación de la campaña presidencial, es fundamental que la justicia actúe de manera inmediata y nos dé respuestas. El senador del partido de la U, Antonio Correa, dijo que con este episodio el presidente Petro está garantizando la independencia judicial. Respetando la independencia de poderes y no abusando indebidamente de su fuero presidencial para la protección indebida de los intereses de su hijo. Desde el pacto histórico también hubo voces de solidaridad con la situación familiar del presidente Petro, pero destacaron su respeto por las instituciones del Estado. Que si su hijo tiene responsabilidades de lo que se le acusa, el país tiene que saber verdad y se tiene que asumir. Así que comparto que el presidente, a pesar del dolor que le cause la situación de su hijo, está en un compromiso con el país. Espero que frente a cualquier caso de corrupción, el actuar de dichas autoridades sea absolutamente imparcial y se investiguen en igualdad de condiciones. El señor presidente ha asumido una actitud totalmente respetuosa de la justicia. Nicolás Petro y Daisuri Vázquez serán acusados por la Fiscalía por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La historia del escándalo del hijo del presidente y su presunta corrupción con dineros de dos aportantes condenados por la justicia comenzó en marzo de este año, cuando la expareja de Nicolás Petro dio una entrevista a un medio denunciándolo. A comienzos de este año, la expareja de Nicolás Petro, a quien el país había conocido el día de la posesión de Gustavo Petro como presidente de la República, cuando toda su familia apareció con él ante las cámaras, sorprendió a todo el mundo con una entrevista en la que denunció con grabaciones y mensajes de celular que el hijo del mandatario había incurrido en actos de corrupción, recibiendo y quedándose con millones de pesos que le habían entregado especialmente dos aportantes con destino a la campaña de su padre. Sin embargo, según la denunciante, Nicolás se había apropiado de esos dineros para comprar un lujoso apartamento y para vivir en condiciones de riqueza. Gruesas sumas de dinero se habrían movido entre las cuentas de Nicolás y su ex esposa. Un primo va mañana para Barranquilla. Le podría decir a él que lleve 50. ¿Y es de confianza? Claro, Julio César, el cantante, el de tu cumpleaños. 50 Camilo, 50 Raiza, 50 Germán, 50 Melissa, ¿no? Daisuri Vázquez aseguró que el condenado por contrabando Samuel Santander López Sierra, conocido como el Hombre Malboro, quien fue extraditado en 2003 a Estados Unidos y hoy, ya libre, aspira a la alcaldía de Maicao, Guajira, y Alfonso el Turco Ilzaca, señalado de haber tenido vínculos con paramilitares
paramilitares habrían aportado 1.000 millones de pesos. Estos serían los dineros que Nicolás nunca entregó a la campaña para apropiárselos. Quedaría así, 1.600 millones, 50% para la firma de la promesa y 50% al momento de la escritura. Bueno, toca sacar 800 millones. Además de dinero, Nicolás habría mencionado su intención de reunirse con varios ministros del primer gabinete de Petro para incidir en algunas decisiones, aparentemente sobre contratación y puestos. Me dio 10 cupos. 3 los voy a dar para Ciénaga, 1 para ayudar a mi mamá, 1 para ti y 5 para el tema político de Barranquilla. Conocida la entrevista de Vázquez y las denuncias de ella en su contra, Nicolás le expresó su malestar. Ya esa información la tienen enemigos. Entregaste mi cabeza en una bandeja de plata. Lo fácil era borrar las conversaciones o tener otra cuenta de Telegram. Con el simple hecho de filtrar la información me hundiste. La información hecha pública por Daisuris Vázquez no solo produjo crisis de imagen en el gobierno, también en la carrera política de Nicolás y en su propia vida, porque hoy fue capturada junto con su ex esposo. Hoy, tanto Daisuris Vázquez como Nicolás Petro dormirán en el búnker de la Fiscalía. Ella no calculó nunca que su rencor con su expareja, que se había enamorado de una de sus amigas, la llevaría a una celda junto con él. El político más cercano a Nicolás Petro estaba ayer en la tarde a punto de inscribir su candidatura en la registraduría de Barranquilla cuando recibió la notificación del pacto histórico de que su aval había sido revocado. Camilo Galán. Mónica, él dice que esa revocatoria no tiene nada que ver con la captura del hijo del presidente, sino con una intriga dentro del pacto contra las alternativas en su ciudad y que demandará para recuperar su derecho. Consternado y ofendido, así se siente Máximo Noriega después de conocer la revocatoria de su aval para aspirar a la gobernación de Atlántico, minutos antes de inscribirse en la registraduría como candidato por el partido Colombia Humana. Simpatizante, no solamente no militante, durante tantos años. Yo no solamente tengo derechos legales, sino derechos sociales y políticos. Que nos entristece cuando se lo quieren arrebatar, sobre todo de los sectores que usted ha defendido toda la vida. Ayer, mientras Noriega diligenciaba los formularios que le permitirían aspirar como candidato departamental, la registraduría recibió este documento firmado por Eduardo Noriega, delegado del partido Colombia Humana. Nos llega un acto administrativo improvisado en que nos quita el aval, nos los entrega y nos los quita. Obviamente que eso indigna a cualquier dirigente social y político. Según Noriega, esto indica que la orientación política es que no haya candidatos alternativos, iniciativa que, según él, promueve el representante a la Cámara por el pacto histórico Ahmed Escaf y quien firmó la carta que a última hora lo sacó de la contienda electoral. Solamente pretenden que esté la candidatura de Eduardo Verano y de Alfredo Varela. Y detrás de eso hay unas figuras que están tratando de impulsar eso, fundamentalmente el representante Ahmed Escaf y Eduardo Noriega. Y aseguró que la captura ayer de Nicolás Petro y Daisuris Vázquez, investigados por presuntamente recibir dineros para apoyar la campaña Petro presidente, no tiene nada que ver con esta jugada política que no le permitió ser candidato. No relacionar un hecho con el otro. Máximo Noriega también afirmó que presentará una demanda que le permita restablecer sus derechos.